Bien, buenas noches a todos. Gracias por participar en este evento. Como les mencionaba Ricardo, el primer tema que vamos a exponer en este último día de Data Week es modelo predictivo de retención de clientes en seguros y monetización del proyecto. La presentación va a estar a cargo de Ángel Reyes Obispo en esta ocasión. Él es director académico de Business Insight Center. Ángel es ingeniero estadístico por la UNI, cuenta con una maestría en estadística aplicada por la Universidad Agraria y con un máster en marketing estratégico por la Universidad ESAN y ESIC. Cuenta con más de 8 años de experiencia en analítica avanzada en el sector financiero, desempeñándose actualmente como subgerente de diseño y mejora operativa en Scotia Contacto. Ángel, te damos el pase para poder comenzar. Muchas gracias a todo el equipo, a mi banco y al Centro de Información Business Insight Center también por la oportunidad. Hoy día vengo a compartirles uno de los temas más interesantes y que de hecho es uno de los temas que a muchas empresas les interesa de tener a primera mano, saber y anticipar cuando un cliente, que es tan difícil a veces captar este cliente, pasa finalmente y se va con la competencia. Hoy día los profesionales de la data podemos ayudar en este objetivo, que es uno de los objetivos que muchas empresas les gustaría tener, este tipo de herramientas que les ayude a manejar este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a ver. Tenemos en agenda hoy día estudiar la fuga del cliente, el modelamiento predictivo, la monetización de este tipo de proyectos, algunos hacks de modelamiento que les voy a compartir en base a la experiencia que he tenido, tanto en proyectos que han sido muy exitosos, rentables y donde hemos fidelizado al cliente, así como también a veces hay algunos inconvenientes en despliegues y pilotos, que también les voy a comentar, y algunas aplicaciones, no solamente soluciones y metodología, sino también algunos casos de éxito de inteligencia artificial ya aplicándose a seguros. ¿De acuerdo? Comenzamos. Nos pueden ir dejando, como bien menciona el equipo, en el Slido, cada una de sus consultas. Con gusto le vamos a responder al finalizar esta parte de la presentación. La fuga de los clientes. La fuga de los clientes, muchas empresas tienen este punto de dolor y si no lo estudian a detalle puede ser uno de los principales puntos de pérdida de rentabilidad que pueden identificar. Ustedes habrán escuchado en algún momento, de repente, en algún curso de fidelización del cliente, que el costo de conseguir un cliente totalmente nuevo puede ser hasta 6 veces el costo que implica retener a uno que ya existe. Y esto puede ser bastante interesante si lo podemos ver como un ciclo de vida financiero. Es decir, cuando queremos captar a nuestro cliente, hacemos la primera inversión, lo tenemos en color rojo, y lo que esperamos es que una vez que el cliente comienza a hacer negocio con nosotros, comenzamos a generar esta rentabilidad. Finalmente, este balance entre este gasto y este retorno hace el ciclo de vida y el valor que trae el cliente hacia la compañía, igual que el valor que el cliente obtiene al recibir los productos y servicios. Es interesante este ciclo de vida del cliente porque si tenemos una rápida rotación de nuestros clientes, este ciclo de vida se acorta y se puede acortar a tal punto que los gastos que hemos realizado sean mucho mayores a los ingresos. En ese punto es cuando la empresa empieza a perder rentabilidad por no cuidar bien este tipo de indicadores. Philip Kotler mencionaba que solo por incrementar un 5% más en su retención de clientes durante todo un año, puede incrementar 15 a 10% más la rentabilidad al final del año. Entonces, este es un tema súper importante para las empresas. Lo que vengo a profundizar en esta conferencia va a ser cómo los profesionales de data, como los que estamos participando, podemos sumar en este objetivo. Si la fuga es un tema importante de los clientes, de las empresas, para que cuando tienen que evaluar cómo está su portafolio de clientes, entonces existe siempre esta decisión. Si tengo mi inversión en marketing, ¿cuánto dedico a la retención de los clientes y cuánto dedico en captar nuevos clientes? En este punto es fácil un poco orientar este tipo de decisiones a partir de los indicadores. Podemos estudiar cuál es nuestro indicador de captación de clientes y cuál es nuestro indicador de fuga. Tenemos acá a continuación 3 escenarios de empresas. Por un lado tenemos una empresa con una salud de fidelización bastante buena, donde está captando clientes a un nivel de 17% anual y solo está perdiendo clientes a un 5%.
Es una empresa que a través de los diferentes años va a seguir creciendo y va a seguir manteniendo la rentabilidad al fidelizarlos. Por otro lado, tenemos empresas que hacen, en el escenario 2, que hacen un esfuerzo en retener el mismo esfuerzo que hace en que se le van las empresas, se le van los clientes. Y en este punto, como es más caro captar, el balance también se empieza a poner hacia el lado negativo. Entonces, por ahí también sería un buen comienzo atacar la parte de retención. Y el tercer escenario es aquella empresa que hace enormes esfuerzos en captar clientes, pero los clientes se les van de las manos, ¿sí? Entonces, frente a este tipo de situaciones, los profesionales de la data podemos ir avanzando y estudiando un poco a partir de las huellas históricas que nos deja un cliente. ¿A qué huellas llamamos? Por ejemplo, cuando a un cliente le damos una publicidad y ese cliente no lo lee, ya sabemos qué nivel de vínculo hay con la empresa. O cuando este cliente nos responde, ya sabemos que este tiene un grado de vínculo mayor. Por los diferentes canales, por SMS, por HTML, por los correos electrónicos, o incluso cuando utiliza ahora los canales de WhatsApp. Entonces, vamos a poner un caso práctico para que este ejemplo sea bien interesante. Para una empresa que tenía una sociedad entre una empresa aseguradora y una empresa financiera. Tenían el objetivo, estaban en el escenario que les mostraba previamente, donde tenían más fuga que captación. Entonces, nos ponemos un objetivo claro, que es anticipar la decisión de que este cliente diga, ya no quiero más tu seguro, no me estás generando valor y me paso a la competencia. Entonces, para esto lo que hicimos fue tomar data histórica y concentrarnos en encontrar qué características distinguen a ese 27% de los clientes que se iban. ¿Qué información teníamos a la mano? Información como era información demográfica, información de salud e información financiera que nos proporcionaba la entidad bancaria. Entonces, el primer objetivo era cómo mido esta incertidumbre de saber si este cliente va a cancelar o no va a cancelar los seguros. Esa es la pregunta de fondo, ¿sí? Y aquí viene la parte del data scientist, donde nos puede ir dando algunas soluciones. ¿Por qué? Planteemos la pregunta como una probabilidad. A partir de que conozco las diferentes características de ese cliente, de su comportamiento de consumo, información demográfica, información histórica, de repente si tenemos, o hasta información externa que se puede tener de ese cliente, ¿cómo puedo saber si este cliente se va a ir o si va a continuar con nosotros? Entonces, este tipo de preguntas tiene ya muchas soluciones desde el punto de vista de un data scientist. Soluciones como la regresión logística, y este es un ejercicio que sí me gustaría mencionarles, que es, si bien cada una de estas soluciones que tengo acá atrás, regresión logística, Navy Bayes, KNN, tiene por detrás una matemática, tiene de repente una forma de calcular las probabilidades, es bueno que le demos una interpretación de negocio. Si bien la regresión logística podemos interpretarlo como una suma de los betas multiplicado por las variables y cada uno ligado a una probabilidad de que sea significativo. Otra manera de decirlo de repente en un comité es que se han evaluado las diferentes características y se han ponderado aquellas que influencian más que este cliente se vaya a la competencia y características que hacen que este cliente se retenga. Ese tipo de comentarios hacen que ustedes se distingan entre un profesional netamente involucrado en la matemática y en las bases de datos a un ejecutivo data scientist. Eso es algo que poco a poco con la práctica y con la exposición y participación en proyectos se va logrando y es una muy buena recomendación para todo data scientist. Igual, tenemos acá el método de KNN, de repente podemos decir que las vecindades, que las distancias entre variables, pero al mismo tiempo podemos decir que clientes que comparten características como pueden ser sueldos o consumos similares, tienen la probabilidad muy semejante a ser clientes que van a abandonar la empresa y pasar a la competencia. Ese tipo de interpretaciones los van a distinguir bastantes, sea de repente en un comité ejecutivo, para que tomen el liderazgo de un proyecto, o incluso en una entrevista de trabajo. Existen también, entre estas soluciones que les comento, soluciones de tipo estadísticas, soluciones de tipo ligadas al Machine Learning y aprendizaje automático, lo que de fondo nos traen
es lo que veníamos haciendo en los años 80, 70, que eran revisiones de cortes de variable. Por ejemplo, teníamos la edad del cliente y empezábamos a ver en rangos, en diferentes rangos de la edad, dónde se acumulaba un poco más la fuga y dónde un poco menos. Esa revisión se continúa haciendo, pero se ha automatizado. Viene ahí el nombre de el aprendizaje del cliente, ahora de manera automática. Y en muchísimo poco tiempo, lo que antes nos hubiera tomado muchísimo más. Un comentario más para ver la magnitud de la velocidad que hemos crecido. Tenía un profesor de la maestría de España que nos decía, hace como 20 años, 25 años, nos demorábamos un mes procesando una sola regresión con tarjetas perforadas. Hoy en día esos son segundos nada más y podemos aprender de mucho volumen de datos. Entonces tenemos ese poder adicional y esa velocidad de aprendizaje. Al tener ese poder viene la otra parte de cómo lo aplicamos al negocio. Y eso es lo que a continuación les voy a seguir explicando. Modelamiento predictivo. Antes de entrar al negocio, vamos a ver un poco la metodología. Muchos de los ponentes que han venido a DataWeek de mi banco ya han venido explicando esta parte, ¿sí? Yo simplemente voy a resaltar algunos puntos importantes porque es parte de esta metodología, como puede ser la limpieza y tratamiento de datos ausentes, el procesamiento de las variables, identificar qué variable realmente es importante y qué variable de repente ya no. Por un ejemplo, ahí podría ser la variable de provincia. Tenemos de repente 24 provincias y los algoritmos o las soluciones que queremos estudiar para la fuga se alteran y existen papers que indican que los árboles de clasificación se influencian muy rápido por variables con muchas categorías. Entonces, hay que tener cierto cuidado en la información que ponemos y hay que buscar no solo que tenga esta alta probabilidad o esta alta influencia, sino que tenga interpretación de negocios. Otro punto en esta parte de trabajar las columnas, las variables, ingresarlo en el modelo predictivo es no hay que caer en las casualidades numéricas. Puede ser que dos variables sean las más importantes, pero cuando encontramos interpretación del negocio, de repente no se llegan a interpretar y podemos estar cayendo sin querer, enfocados en el pronóstico, pero dejando el aprendizaje o el entendimiento del negocio de lado. Hay que hacer siempre este equilibrio. Yo les recomiendo que hagan ese equilibrio. ¿Por qué? Porque logran dos cosas. Logran poder predictivo y además del modelo predictivo, logran dejar algunos insights a la empresa. Les voy a mostrar a continuación con unos ejemplos. Disparamos nuestros modelos predictivos donde comenzamos a competir de manera experimental. Muchos de los data science saben que no existe el mejor modelo predictivo, sino se evalúa de acuerdo a las condiciones de la data de la empresa. Es decir, un árbol de clasificación me puede servir muy bien para de repente una entidad financiera y para otra entidad financiera me sirve de repente la regresión logística, porque son otras condiciones y otras características de las que se toman los datos. ¿Sí? Luego existe la etapa del tuning, donde ajustamos algunos controles de nuestro modelo predictivo elegido y finalmente evaluamos. Esta metodología, y hay que tener mucho cuidado, se guía mucho netamente del poder predictivo. Adicional de esta metodología, hay que ver cuánto valor económico le trae a la empresa. Y eso va a ser uno de los puntos más fuertes y más interesantes que les traigo a continuación. La limpieza de la data, por ejemplo, lo que les venía adelantando, ¿no? De repente tenemos 300 variables para analizar nuestro modelo de fuga, pero encontramos que tenemos 3 a 5 variables que tienen el mismo dato en toda la columna. Entonces quedarían descartadas. O variables con demasiadas categorías. Tengo dos caminos. O no lo interpreto porque me va a hacer un ruido distorsionante en mi modelo, o lo reagrupo. ¿Sí? Y también encontrar estos valores ausentes, ¿no? No retiremos todos los valores ausentes, tratemos de entenderlo. A veces se parte la población para hacer dos modelos o se quita solo un 1 al 5% de los datos, que son de característica típica. Pasamos a hacer un ranking de las variables. No revisamos cada una de las 300 variables de repente
buscando cuál es la que tiene mejor poder predictivo o peor. Sería un esfuerzo sobrehumano revisar las 300 variables uno a uno, sino que estos rankings nos ayudan a ordenar y a priorizar qué variable puede ser la primera que voy a revisar. E incluso nos dan pistas de qué características conjuntas nos podrían dar luces de la fuga. Un ejemplo, si nos sale que la tenencia de productos es una característica importante, porque cuando más productos tiene un cliente, es más fidelizado y tiene menos probabilidad de fuga, y cuando tiene pocos productos, tiene más probabilidad de fuga. Y adicionalmente a eso, el monto del consumo también vemos que es una variable importante. También podríamos sumar esas dos variables, encontrar una combinación aritmética para darle otro tipo de puntuaciones y sea nuestro modelo más fino, ¿sí? No solamente en este punto del tratamiento de las variables, solo hay transformaciones logarítmicas, de repente estandarizaciones, no solamente transformaciones de tipo de operaciones matemáticas, sino transformaciones que le pueden ayudar al negocio y tienen interpretación. He escuchado también que había algunos ponentes que mencionaban esto previamente, y sí, el círculo de repente de opiniones de los involucrados en el negocio, de repente algunos especialistas que ven la retención de los clientes les pueden dar algunas luces, como puede ser, sí, mira, cuando un cliente está a punto de dejar de consumir o de dejar de tomar el seguro, lo que hace es empieza a llamar preguntando de repente por qué cobertura tiene. Esa puede ser una variable importante que podríamos probar y sale a partir de un comité donde se comienzan a conversar algunas medidas que se pueden tomar para mejorar la retención de clientes. Una vez que se tiene ya las variables de las 300, por ejemplo, variables que teníamos acá, se tienen las pocas variables elegidas, lo incluimos en nuestra prueba experimental de múltiples modelos, donde lo que vamos a empezar a ver son escenarios de aprendizaje. Por ejemplo, la regresión logística, donde hace una valoración lineal y empieza a ponderar, de repente, como son los árboles de clasificación, donde empieza a encontrar aquellos segmentos que comparten la misma probabilidad de fuga. Y este método lo hace de manera, le llaman algoritmos de particionamiento recursivo. Lo que buscan estos segmentos de manera sistematizada, y lo que nosotros modulamos un poco si queremos que estos sean segmentos generales con mayores niveles de error o segmentos bastante pequeños, pero muy pegados a la data de aprendizaje. Entonces empezamos a experimentar con los diferentes modelos. Hoy en día, y aprovecho para mencionarles, estos diferentes tipos de modelos ya se tienen procedimientos disponibles en la plataforma Kaggle y en la plataforma GitHub. Entonces, podríamos entrar a ese tipo de plataformas como un Data Scientist Senior, lo trae, lo organiza y ya se queda con una metodología de aprendizaje de los datos ya sistematizada. Viene un siguiente caso de negocio, ya tiene organizado su procesamiento, dispara y comienza a evaluar su mejor método de solución. Hay que tener también cuidado porque a veces el mejor método de solución es el método que se implementa en el negocio. Recuerden que también las capacidades de cómputo no son lo mismo procesar en un modelo 500.000 de datos que 3 millones de datos, 3 millones de clientes. Entonces, el esfuerzo de cómputo de repente es mucho mayor y lo que funcionó bien para una muestra no funciona tan bien para extenderlo a toda la cartera de clientes. Una vez que tenemos nuestro mejor modelo predictivo, es importante saber comunicar lo que hemos encontrado. Y uno de los puntos más importantes, y aprovecho de repente si tienen lápiz y papel lo podrían anotar, hay una librería muy buena implementada por un data scientist chino que se llama Scorecard. Scorecard en Python y Scorecard a secas en el software R. Esta librería lo que hace es identifica las diferentes características o las variables que ustedes le indiquen y hace estos cortes automáticos. Por ejemplo, en las gráficas que tengo aquí, podemos ver en esta gráfica que está en el extremo derecho, la antigüedad del cliente. Lo que vemos en el eje horizontal es los rangos de la antigüedad y vemos que un cliente, mientras más tiempo ya tiene con la empresa, la probabilidad o el ratio de fuga empieza a caer. Si teníamos 26% de fuga, fíjense que si tiene menos de 6 meses, llega incluso hasta al doble, 56.
Es decir, en los primeros meses que hemos adquirido ese cliente aún está pensando si ha tomado una buena decisión y podría pasar a otra empresa y hacer fuga. Entonces, podríamos ya solo con este primer gráfico definir algunas estrategias. Por ejemplo, si la primera caída que tengo es en los 6 meses, ¿por qué no le doy un pequeño incentivo a este cliente cuando cumple 6 meses para que este cliente retome aún los niveles de fidelización? Estas 4 son las variables más importantes que tenemos en el modelo. Por ejemplo, acá está la antigüedad, el estado civil del cliente, los productos. Mientras que un cliente tiene más productos es más fidelizado, pero fíjense que en la variable de tipo monto del seguro, lo que tenemos es cierto ruido en el aprendizaje que se tiene del dato. Podemos ver que ya no es tan relevante como la variable antigüedad, ¿sí? Por esta línea azul. Este software que les comentaba, el Scorecard Pi en Python, hace este rangueo y les permite identificar este tipo de patrones. Es decir, estamos abriendo un poco más allá la caja negra, que de repente el mejor modelo si fue una red neuronal, y tengo un ranking de variables por Random Forest. Estudio las 4 principales variables que soportan el modelo. No son las que ayudan completamente a hacer el pronóstico, pero sí las que dan una base importante. Y adicionalmente de entregarle un modelo al equipo comercial, le entrego estos insights para que hagan algunas acciones, como pueden ser incentivos para extender la fidelización, puede ser pricing, puede ser incluso publicidad. Recuerdo cuando estaba en este tipo de proyectos, enviábamos también algunos correos recordando algunas coberturas que tiene este cliente. Entonces, en el 6º mes o en el 5º mes le enviábamos un correo electrónico, le decíamos: estimado cliente, recuerde que usted ya tiene este seguro y cubre este tipo de situaciones. Si en alguna contingencia de este tipo de situaciones, usted puede disponer del seguro y estamos a su servicio. Ese mensaje de mezclar las emociones más los datos puede hacer que el tiempo de vida del cliente se alargue y finalmente generemos más rentabilidad. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba desde el inicio de la presentación, el profesional de data no solo se va a enfrentar al problema que es la fuga de clientes, necesita involucrarse en todo un equipo conformado para atacar este problema. Este es uno de los puntos más interesantes que a muchos data scientists nos enseñan la matemática, nos enseñan los algoritmos, nos enseñan a competir, nos enseñan a transformar los datos, pero muy pocas veces nos enseñan a generar rentabilidad a partir del proyecto. Y acá les quiero mostrar un ejemplo. Muchos de los gerentes dicen esto: acabo de invertir mucho dinero trayendo una consultora importante que me hace un desarrollo muy bueno con los mejores data scientists, pero ¿cómo lo monetizo toda esa inversión? Vamos a ver acá. Monetización. Por ejemplo, ya teníamos nuestro modelo predictivo, que lo único, hay que tenerlo en mente para hacerlo sencillo, lo único que nos hace es marcarnos en la frente en color rojo aquellos clientes que ya se nos van a ir y en color verde aquellos clientes que se van a quedar con nosotros. Entonces, si queremos hacer esfuerzos e inversión en retener clientes, ya no lo hacemos de manera masiva. Nos dirigimos ese esfuerzo solo a aquellos clientes que tienen la alerta de pasar a otra compañía. Entonces, nos centralizamos. Para este caso, fíjense ustedes que acá en la parte inferior ya tengo de mi cartera inicial de clientes, ya tengo con nombres y apellidos a 35,000 clientes que tienen una probabilidad de fuga de más del 70%. Es decir, el triple de probabilidad promedio que tengo en mi cartera. Entonces, en este tipo de clientes, ¿cómo voy a hacer para monetizar este tipo de proyectos? Entonces, lo que vamos a hacer es la metodología que le llaman Champion Challenger en riesgo de crédito, o grupo de control y grupo piloto, o test A/B en marketing digital. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar a 300 clientes de esta población de 35,000 y a 300, y lo que vamos a dejar a 300 clientes durante un mes sin ninguna acción. Ellos van a ser nuestro grupo de referencia para ver cuál es el nivel de fuga, y en otros 300 clientes lo que vamos a hacer es vamos a darle un botiquín de emergencia y también un chequeo de domicilio como parte de la cobertura del seguro que ya tienen. Lo que vamos a estudiar los meses siguientes
vendría a ser conocer si esta acción comercial hace que el tiempo de vida del cliente se extienda. Si logramos eso, es que hemos atinado con el regalo adecuado, y como mínimo debemos esperar de que al entregarle este regalo al cliente, lo que hacemos es que este cliente se va a mantener en la empresa, va a pagar el regalo e inclusive va a durar más tiempo para generar más rentabilidad. Les cuento una experiencia bastante real. Terminamos de hacer este tipo de proyecto cuando estaba en la empresa anterior, y lo que hicimos es ofrecer algo muy similar. Esto no es un caso completamente real, estoy mezclando un poco de data ficticia con data real para que este tema sea un tema lúdico, entretenido, y al mismo tiempo siempre cuidando la privacidad de los datos de las empresas. Eso es crucial para un data scientist. Les mencionaba, terminábamos de implementar este modelo que pronosticaba la fuga de los clientes, y desplegamos una campaña de retención, y lo hicimos de manera telefónica. Ustedes imaginan aquel cliente que ya venía teniendo en mente de que quería separarse de este servicio y lo llamábamos para retenerlo. Lo que sucedía es que justo cuando lo llamábamos nos decía: justo quería hablar con ustedes, empresa aseguradora, porque quería anular mi servicio. ¿Qué estaba pasando? Que el canal de retención, que era la llamada, era muy invasivo del cliente. El cliente de repente estaba haciendo sus actividades y nosotros lo invadíamos con una llamada, le hacíamos recordar que tenía un producto que realmente ya no quería, y finalmente acelerábamos un poco más la fuga. Por otro lado, probamos por el canal SMS y por el canal del correo electrónico, donde el toque es un poco más sutil, y ahí sí conseguimos fidelizar. Esta experiencia que les cuento es una de las experiencias más interesantes que he tenido en toda mi carrera, porque veía cómo se monetizaba un poco los proyectos que avanzábamos, y al mismo tiempo encontrábamos también que ese tipo de experiencias no estaban en los datos. En ninguna de las bases de datos encontrábamos que el cliente, por llamarlo, a ofrecerle un regalo, se iba a ir con más rapidez. Entonces, esa parte prospectiva, seguro lo habrán escuchado en algunas ponencias, de la analítica predictiva, no solo basta hacer la predicción, sino prospectar cuáles realmente son los pasos que tengo que hacer con el cliente, solo se encuentra cuando se hacen pilotos, ¿sí? Entonces se pueden hacer múltiples pilotos y ahí comenzamos a monetizar. Muy bien, les voy a dejar algunos trucos, o bueno, experiencias interesantes acerca del modelamiento. Primero, identificar que las fuentes de datos que utilizamos siempre sean las fuentes disponibles de todos los meses. Es decir, muchos data scientists, a veces por la intención de generar el mejor modelo predictivo, tomamos fuentes de información, pero cuando ya está listo nuestro modelo, nos fijamos en ciertas fuentes que solo existían por una única vez y no tenía actualización. Lo que hacemos es creamos un modelo que solo exploró esa data y ya no se puede replicar. Finalmente ese modelo se queda descalibrado y tenemos que nuevamente hacer un modelamiento. Siempre apuntemos a fuentes que sean disponibles. Luego, el orden es crucial para un data scientist. Un data scientist, ya he tenido muchas experiencias con muchos amigos y también con equipos, en que no tener bien esquematizados los códigos del procesamiento de datos hacen que tengamos que rehacer el modelo. Por experiencia de algunos expertos en data science que he tenido también el gusto de que me asesoren, ellos también me decían, muchos años pasa lo mismo. Si no tenemos un buen esquema de aprendizaje, inclusive un pequeño Excel donde vamos registrando cada punto del análisis de datos que vamos avanzando, como una bitácora del modelamiento, es difícil que perdamos el orden. Eso es un truco súper importante, que parezca muy simple, es clave. La transformación de datos, como les mencionaba, no solo es matemática, también transformación de datos a partir de criterios de negocio, y la monetización y automatización. Les voy a resaltar un gran punto. Si ustedes están como jefes de un equipo de data scientists y tienen a la mano derecha un data scientist que ha hecho 24 o 30 modelos el año pasado y un data scientist que les ha traído $30,000 haciendo acciones de retención con 2 modelos predictivos el año pasado, ¿a cuál de los 2 ejecutivos entrevistarían primero? Ese es un punto bien interesante
y a veces se tiene que aprender con la experiencia. El data scientist experto, el que compite en competencias, es un data scientist bastante respetado, pero también hay que tener en consideración que las necesidades del negocio siempre van a ir reflejado en buscar profesionales que tengan ese mismo foco. Entonces, no estoy en contra de las competencias, pero sí que además de las competencias, complementemos, cerremos el círculo del objetivo. Si el objetivo es retener, hagamos el análisis, despleguemos un piloto y veamos cuánto hemos rentabilizado después de retener. Eso va a ser una experiencia y un distintivo bastante grande para los data scientists. Algunas experiencias que les voy contando, donde ya no solo se aplica la data estructurada que tenemos de repente en nuestras bases de datos, como pueden ser los consumos, como pueden ser la cantidad de productos, información demográfica. Había visto que en empresas españolas se aplicaba, pero acabo de ver también que en empresas locales en Perú también se están aplicando. Esta, por ejemplo, empresa de seguros, lo que está haciendo está seleccionando a aquellos clientes que ya tienen el servicio un GPS y les ponen unas metas. Les dicen, si este cliente llega a cierto nivel de kilometraje en el año y manejas solo en cierto horario y manejas como tope hasta una máxima velocidad definida por la empresa aseguradora, le voy a devolver el pago del seguro hasta un cierto porcentaje. ¿Por qué? Empieza a premiar el buen comportamiento. Sabe que en ese tipo de clientes la probabilidad de que haya un accidente es bastante reducido y la probabilidad del accidente va ligado al precio que paga. Entonces, ¿qué pide la empresa? Pide que le entregue ese tipo de datos y finalmente es recompensado. Entonces, esta es una campaña que vemos que no solo de la parte de datos beneficia al cliente, sino que imaginemos la parte de la experiencia del cliente. Un cliente que hace muchos años manejaba bastante bien en horarios y en velocidades adecuadas, hoy día es recompensado. La probabilidad de que este tipo de clientes continúe en la empresa es mucho más grande. Lo que hablábamos, se extiende el ciclo de negocio y la rentabilidad aumenta. Vean que finalmente este estudio de ubicaciones finalmente se vuelve una experiencia bastante agradable si sabemos entregárselo como valor al cliente. Otro estudio un poco más avanzado también de IA es acerca de esta empresa y está disponible, es totalmente pública esta data, está en Kaggle y de la empresa State Farm, que lo que hacía era tomar las imágenes que se tiene en el tablero de los vehículos y con esa imagen tener las recomendaciones al cliente de que si está haciendo algunas acciones indebidas. ¿Con qué finalidad? Si tenemos un buen comportamiento de manejo de este cliente, siempre mirando hacia adelante, sin implementos como son un celular, distraído, lo que vamos a tener es una baja probabilidad del siniestro y mucha rentabilidad y incluso le podemos bajar la prima al cliente. Pero si este cliente está distraído, está tomando algunos comportamientos que no debería tener el manejo, sí debe ser por lo menos advertido. No sería humanamente posible porque no podemos poner a un asesor que esté viendo al cliente todo el momento. Pero sí la inteligencia artificial lo que va a hacer es un pequeño visor que le esté dando alertas a fin del día de que hay algunos comportamientos de que este cliente no debería tener. ¿Esto qué tan complicado es? Les quería mostrar, y por favor anótenlo muy bien, esta plataforma que se llama Google Cloud Vision. Lo que el día de ayer, con fines de esta conferencia, me llevé esta fotografía, lo dejé en esta página Google Cloud Vision, al instante me hizo un reconocimiento, por ejemplo, de los textos y también un reconocimiento también de la persona si estaba sonriente, si estaba enojado. Por detrás de ello ya son modelos preentrenados. Si ustedes quieren hacer su propio modelo, también esta plataforma se lo permite. Pero acá también hay otro punto importante. ¿Cuán caro creen ustedes que es que una imagen sea interpretada por lo que contiene? ¿Será un sol? ¿Será $1? ¿Será $2? Si tengo 1000 imágenes y quiero trabajar con Google, ¿cuánto me cobrará? Parece que suena caro, ¿verdad? Porque esa tecnología en realidad no es caro. Les muestro. Esta es la tabla de precios y Google Vision te permite que proceses 1000 imágenes
que lo conviertas a textos. Por ejemplo, trabajé en recursos humanos casi 5 años y uno de los temas que teníamos era información de nuestros candidatos. Entonces teníamos en un momento, cuando hicimos ese modelo para pronosticar qué candidato de recursos humanos iba a tener alto desempeño, teníamos que tipear cada una de las pruebas de selección. Si hubiéramos trabajado con esta tecnología, por 1000 pruebas, Google no te cobra. A partir de 1000 a 5 millones, recién te empieza a cobrar $1.50. ¿Qué les parece? Bastante interesante, ¿no? Entonces, te da una capacidad para empezar a tomar mayor información, y en ese proyecto que les contaba de recursos humanos, nos ayudó que podíamos pronosticar y anticipar y priorizar a los candidatos que tenían, a partir de esos datos, más probabilidad de tener buen desempeño. Entonces, la tecnología que les estoy mostrando está al alcance de ustedes. Python R está también al alcance. El paradigma ha cambiado. Antes las empresas invertían en tecnologías muy costosas, muy exclusivas. No voy a mencionar algunos nombres, pero ahora invierte un poco más en el profesional, en el data scientist, porque tiene herramientas libres como son R y como son Python, y un profesional bastante capacitado con los skills de matemática, de base de datos, y bien dirigido con el skill de negocio, tiende a generar proyectos interesantes y de bastante impacto para la empresa. Perfecto, estamos en tiempo. Y eso sería de momento conmigo. Muchísimas gracias. Estoy atento a las preguntas. Bien, Ángel, excelente presentación. Te comparto rápidamente las preguntas que han sido más votadas en Slido. La primera pregunta es si se ha hecho algún modelo predictivo de fuga de seguros para Latinoamérica. Si es así, de repente nos puedes comentar el título o autor, o que nos puedas comentar un poco de qué trata. Para Latinoamérica, a manera de un documento académico, debe existir, lo que yo les cuento un poco. He visto modelos de retención de clientes para seguros de vida, para seguros vehiculares, para seguros contra robos. Existe en realidad un mercado bastante grande en Latinoamérica para los seguros, porque primero no tenemos el hábito de comprar ese tipo de seguros, por lo que los precios son muy elevados. Y recuerden que los precios están muy ligados a que ocurra un evento peligroso, pero si nosotros empezamos a influenciar un poquito más en el análisis de datos, podemos hacer que esos precios sean más personalizados a nuestros clientes. Yo he visto dos tipos de estudios en este tipo de orientación, de dirección. Primero, en retener al cliente, y he visto otro tipo de estudios, que era cuando hicimos un trabajo especial con una empresa española, hacer un estudio que rentabilice el conjunto de clientes en sí. Es decir, primero hacemos un estudio de la probabilidad de fuga, luego el estudio de cuál podría ser el precio más adecuado, y finalmente un estudio de maximización que busque elevar bastante la variable rentabilidad, controlando la información de los clientes a partir del resumen que viene a ser su probabilidad de que este cliente finalmente sufra un siniestro o no sufra un siniestro, y que se mantenga en la empresa. ¿Ven cómo las variables van sumando? Es decir, tengo a mi cliente, sé qué probabilidad es que sufra un accidente o sufra una pérdida material, y también sé qué probabilidad conozco que este cliente permanezca en mi empresa. Me da mayor amplitud de decisiones que puedo tomar con este cliente, y encima le puedo agregar un modelo de maximización de rentabilización. Y ya tengo exactamente qué debo hacer con cada uno de mis clientes. A quién le subo el precio, a quién le ofrezco un siguiente producto, y finalmente ya tengo una rentabilidad esperada de todo el portafolio. Es súper interesante esto. Yo creo que la mejor experiencia para ir aprendiendo estos temas es involucrarnos en proyectos. Por ejemplo, de repente, Kaggle es una buena fuente tanto de código como de datos para ir haciendo algunos proyectos. Pero no solo las competencias son muy buenas. También de repente ustedes pueden hacer un análisis, ponerlo en algunas láminas y compartirlo por LinkedIn. Así dan muestra de cómo su portafolio de posibles productos, y van mostrando un poco de su talento. Van a recibir al mismo tiempo por los comentarios feedback, y van refinando un poco más, y de pronto les aparece la oportunidad de participar en un proyecto real. Todo va a ir sumando siempre que esté bien dirigido. Tenemos otra pregunta que también ha sido bastante votada, y es: en el proceso de limpieza o data cleaning, ¿qué herramientas usas para ello? Ajá.
Esto es un tema bien interesante porque hay parte de la escuela inicial de la estadística para analizar los datos, donde nos dicen que estudiemos los intervalos de confianza, los rangos intercuartílicos, que si sale este cliente de su rango intercuartílico, si tiene un sueldo de repente demasiado alto comparado con el promedio, debe ser evaluado de otra manera. Yo les recomiendo que hagan dos tipos de análisis. Primero, un tipo de análisis con los métodos clásicos, ténganlos ya organizados. El data scientist que codifica 3 o 4 veces el mismo procedimiento está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque debe organizar sus procedimientos de tal manera que cuando llegue el próximo conjunto de datos, ejecute, tenga los resultados, analice y escriba en su bitácora cuáles son los hallazgos que está encontrando. Entonces, primero hacemos un proceso que haga una revisión estadística de análisis de datos con la metodología clásica y luego una revisión de negocio. Es decir, si estoy estudiando el portafolio de clientes clásicos con sueldos menores a $3,000, no puedo encontrar un cliente que de pronto tenga un sueldo estimado de $10,000. O no puedo encontrar un cliente que tenga de repente 75 productos, cuando como máximo deberían haber 20 productos. Entonces, la manera de repente de visualizar esto un poco es sacando algunos indicadores descriptivos y haciendo algunas reuniones con las áreas de negocio, comentándoles, mira, estoy encontrando estos datos, ¿te suenan que pertenezcan a tu portafolio? Te puedo compartir los casos para de repente profundizar un poquito más en ellos. Entonces, ambas partes, si ustedes lo pudieran automatizar, puede ir avanzando. Otros temas, como por ejemplo, pueden ser las componentes principales para encontrar asociaciones o resúmenes de muchas características numéricas con un peso, también podría ser una manera de revisarlo. De mi experiencia, un poco más la parte estadística. Yo hago mucha exploración con la librería que les comentaba. Si lo tienen ahí anotado, Scorecard, Scorecard Py, con eso van a avanzar pasos abismales porque ya tiene ciertamente automatizada muchas de las labores que empezaríamos a codificar. Eso es lo bueno de estas herramientas. Como son respaldadas por comunidades, comunidad de Python, comunidad de R, existen muchos científicos de datos que de Rusia de pronto nos dejan un método. Ahora de Perú, de Chile nos dejan otros métodos y en esos repositorios como GitHub podemos tomar esos métodos, enriquecerlos o automatizarlos un poquito más y entregarlos a la comunidad. Esa gestión del conocimiento nos va a hacer avanzar mucho más rápido. Tenemos otra pregunta más y es, ¿cómo se determina el grupo control y el grupo piloto? ¿Tiene alguna relación con la población de riesgo? Perfecto, esa es muy buena pregunta. Yo ya le esperaba que le iban a hacer. Han estado muy atentos a la parte de monetización, me parece genial. Acerca del tamaño del grupo, del tamaño de la muestra, si debe ser 300, si debe ser 20, si debe ser 50, tiene dos perspectivas. La primera es desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es la variable que nos interesa? Si nos interesa de repente el monto de la prima, es representar de la cartera completa de clientes en una pequeña muestra, tener el mismo promedio de las primas, entonces podemos utilizar el método de muestreo estadístico, como pueden ser simple, sistemático. Hay métodos estadísticos, de repente no pueden anotar eso, métodos estadísticos y un segundo punto de vista de acuerdo al presupuesto. Hagamos una marcha blanca y lo cambió de nombre de un piloto estadístico a una marcha blanca y empezamos a probar. Yo creo que debe haber un equilibrio entre ambos. Si nos llevamos solo por el presupuesto, de repente no estaremos tomando decisiones tan finas como de repente como la parte estadística, pero debe haber un punto medio donde tenga un suficiente presupuesto para probar algunas hipótesis que tenemos, ¿sí? Y no de tener, yo les comento, aprovechando esa pregunta, que es bueno tener multipilotos. Si hubiéramos hecho ese único piloto que les mostré, hubieran pasado 3 meses hasta llegar a una conclusión. Si hubiéramos probado el canal correo electrónico, SMS, WhatsApp para retener a los clientes, en 3 meses tenemos conclusiones de 3 canales. Inclusive podemos jugar con los premios. En uno le mandamos una carta de repente de reconocimiento, en otro unas entradas al cine, en otro de repente un chequeo médico a domicilio y veamos. Podemos suponer algunas cosas, de repente ese puede ser nuestro punto de vista, pero realmente las decisiones que toma el cliente
con las conclusiones que te entrega en un piloto pueden ser muy impactantes. Tengamos mucho cuidado. No porque es un cliente de altos ingresos significa que va a comprar el producto más caro. Cada cliente tiene su comportamiento y nosotros como Data Scientists, lo más importante es ligarnos a partir de los datos o hechos históricos que tiene el cliente con la empresa. Genial. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. ¿Cómo podríamos empezar con el análisis predictivo y modelamiento cuando no se cuenta con amplia información de las variables? Cuando les comenté acerca de este proyecto de seguro, la primera iniciativa que surgió es que teníamos que por lo menos 3 meses organizar los datos. Ese trabajo era bastante minucioso, tenía que ser muy preciso, y la gerenta, por la toma de decisión, dijo, hagamos una acción rápida. Nosotros tenemos dentro de la empresa financiera un modelo de fuga. Probemos si ese modelo predictivo ya hecho funciona con esta nueva cartera de clientes. Entonces, lo probamos y funcionaba con una precisión relativamente baja, pero que ya les permitía empezar a generar un primer piloto, les permitió ver que sí valía la pena retener esos clientes, ganar un presupuesto, contratar una consultora y hacer más amplio el proyecto. Entonces, si ustedes de repente no tienen data histórica, no hay un presupuesto, la primera exploración con dirección de negocio, como puede ser un hallazgo importante, puede desencadenar un proyecto grande de organización de los datos. Una experiencia muy interesante que me pasó cuando trabajaba en recursos humanos fue que empezamos a analizar, vamos a ver la retención del personal a partir de ver las capacitaciones de valores de la empresa. Nunca antes en la empresa se habían juntado esas dos islas de datos. Por un lado teníamos la fuga de personal y por otro lado teníamos las notas de las capacitaciones, las valoraciones, cómo vivían cada uno los valores, qué actitud tenía, y de pronto, a partir del People Analytics, fíjense que hay una rama también por ahí, juntamos y encontramos que aquellos colaboradores que tenían mayores valoraciones en las notas que teníamos de las actitudes que debe tener con la empresa, tenían un tiempo de vida más extenso. Con eso, fuimos donde el comité de gerencia, sustentamos un proyecto de Datamar y se desembolsó una suma importante solo para empezar a organizar los datos de recursos humanos, porque ahí teníamos la oportunidad de retener clientes, de pronosticar a qué candidato entrevisto primero y también a formar líderes. Entonces, el primer paso siempre va a ser el más importante, el de la exploración inicial, con enfoque de negocios, y se va desencadenando luego un análisis más profundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Continúen con esa pasión por los datos y pasión por ayudar al negocio y van a encontrar el camino del profesional ideal ahí. Ángel, ha sido un gusto poder contar con tu participación en este evento y esperamos contar contigo más adelante para próximos eventos que vayamos a programar relacionados a data.